Manuel, cuéntanos cómo cree que ha evolucionado la ley de dependencia desde su entrada en vigor hace ya más de una década y en qué situación se encuentra el sistema. Bueno, resumir en poco tiempo esa evolución y esos cambios es enormemente complicado, pero vamos a intentar hacerlo. La ley entra en vigor, la ley se aprueba en diciembre del 2006, tiene una vacatio legis de 6 meses y entra en vigor en mayo del 2007. Eso quiere decir que vamos a hacer 12 años de la aplicación de la ley. La ley nace con un alto componente de compromiso, en el sentido un compromiso de atención a las personas y de cobertura de unas necesidades que en el ámbito de cuidados se estaban dando, tanto en el ámbito de las personas mayores como en el ámbito de las personas con discapacidad, y además nace en el seno del gobierno de Rodríguez Zapatero en aquel momento, y por primera vez en la historia de este país hay un reconocimiento de un derecho subjetivo de ciudadanía. Ante una determinada necesidad y cumpliendo unos criterios tienes derecho a unas prestaciones, ¿no? Eso es lo clave y lo fundamental de la ley, una ley con carácter universal. Universal en el sentido no que atienda a toda la población, pero sí atienda a toda la población que requiere ser atendida en virtud de una valoración que se hace. Por tanto, la ley fue el mayor avance en política social que se había producido en los últimos 20 años en nuestro país, después de la aprobación de la Ley de Integración Social del minusválido, que se llamaba antes de la LISMI, ¿no? Quiere decir que, por tanto, fue un avance en materia social y en servicios sociales importantísimo. Un avance que evidentemente tiene que venir acompañado con una puesta en funcionamiento y unos recursos, una memoria económica que pueda acompañar a esta puesta en funcionamiento y que además cuente con la colaboración no solo de las comunidades autónomas, sino también de las corporaciones locales, es decir, con la implicación de las 3 administraciones. Por tanto, en el ámbito de los servicios sociales y en el ámbito de los cuidados dentro de los servicios sociales es clave y fundamental la ley. La ley tuvo un desarrollo que además nace también en un contexto complicado. Ya estábamos en un periodo en que estábamos en un inicio, empezábamos a hablar de ese inicio de la crisis económica, de esa crisis mundial que tanto daño nos ha hecho, y por tanto tuvo una evolución en un periodo, y hay que distinguir entre ese año 2006 en que se aprueba hasta finales del año 2011, principios del 12, donde hay un cambio de gobierno, ¿no? Además es una ley de plazo, en el sentido de que primero se incorporan las personas con mayor situación de dependencia, después con una dependencia grave y después con una dependencia moderada o leve, ¿no? Por tanto, ese es el primer periodo de ley, como digo. Faltaba que aplicar al final del 2011 la incorporación de la dependencia moderada, lo que viene conociéndose como grado 1, ¿no? Bien, a partir de esa etapa del 2012 tiene un cambio significativo la norma, porque hay un Real Decreto que marca un antes y un después en la ley, que es el Real Decreto 20/2012, en el que pues se baja la intensidad de los servicios, se baja el nivel mínimo, se suspende el nivel mínimo de financiación, se suspende el nivel acordado de financiación, se baja la aportación económica, la prestación económica de cuidado en el entorno familiar, se suprime la cotización a las personas cuidadoras en el entorno familiar, que era asumida también por el Estado, con lo cual quedan desplazadas 150.000 mujeres, fundamentalmente del sistema de la seguridad social, que por primera vez habían cotizado al sistema y por tanto generaban un derecho hacia un futuro, por ejemplo, como es el tema de una pensión de jubilación o de invalidez. Por tanto, hubo un corte muy significativo y un parón significativo en esa ley, que vino a tener una bajada casi en torno al 13 o el 14% de la aportación del Estado a nivel mínimo. Eso hizo que las comunidades autónomas que creían en este modelo, pues tuvieran que incrementar sus recursos, y llegamos a la situación actual en que las comunidades autónomas participan
en torno a un 80% de media y la Administración General del Estado en torno a un 20% en la financiación del sistema, lo cual pues prácticamente se hace insostenible ya también para las comunidades autónomas, cuando el acuerdo de la ley marcaba que al menos las comunidades autónomas podrían, como el Estado, es decir, 50-50 aproximadamente, no, ese era el espíritu de la norma. Por tanto, la situación es muy complicada. ¿Qué ha ocurrido con eso? Pues que en este momento hay en el camino y en situación de pendientes de ser atendidas, pues en torno a unas 250.000 personas en el conjunto del territorio nacional. ¿Y por qué ocurre eso? Pues ocurre porque hay una insuficiencia de recursos. Dice, cuando hablamos del problema de la soledad, por poner un ejemplo muy claro, dice, la soledad en las personas como sentimiento no lo abordas poniéndole servicio a las personas. La soledad, ¿con qué se aborda? Pues con compañía, ¿no? Si no tienes compañía, pues sigues estando solo por muchos servicios que tú tengas. ¿Cómo se aborda el limbo de la dependencia? Pues se aborda poniéndole recursos, poniendo dinero, si no sería absurdo, ¿no? Por tanto, ese es el primer reto que tenemos en nuestro gobierno actual, y ese es el primer reto que tiene la ley de dependencia en este momento. El incrementar los recursos económicos que haga posible que esas 250.000 personas que están en situación de espera para ser atendidas, pues puedan ser atendidas con las máximas garantías y en el mínimo tiempo posible, porque es algo a lo que tienen derecho. Un momento.